Qué bueno que el Señor nos permite adorarlo, ¿cierto? Amén. Que nos permite adorarlo, bendecirlo, exaltarlo por quién es Él. Nosotros adoramos al Señor por quién es Él, por su persona, por su carácter. Adoramos al Señor por el entendimiento que hemos recibido de Él. Adoramos al Señor por la revelación que tenemos de Él. No solo lo adoramos por lo que Él nos da, porque a veces al Señor no nos da, ¿cierto? A veces el Señor también nos quita. Y esa es la razón por qué nosotros no adoramos al Señor solamente o únicamente porque Él nos da algo. Nosotros al Señor lo adoramos por quién es Él y por el entendimiento que tenemos por revelación de quién es Él. Por eso es una bendición el poder adorar al Señor. Hermanos, hoy día vamos a estudiar una temática que yo quiero invitarles a que ustedes tomen nota. Yo creo que nos va a edificar mucho. En algún momento quizás me han oído algo de esto, pero yo hoy día estuve preparando la temática para profundizar un poquito más para que nuestras vidas sean bendecidas. Yo hoy día en la mañana estaba con un hermano en discipulado y yo le decía al hermano que todo lo que nosotros hacemos pierde sentido. Me refiero a que todo lo que hacemos como iglesia pierde sentido si nosotros no estamos conociendo al Señor. Esta reunión, si el fin último, el propósito final no es conocer al Señor, esta reunión no tiene sentido. Si un discipulado, si yo estoy discipulando a mi hermana y en ese discipulado tanto ella como yo no conocemos al Señor, ese discipulado no tiene sentido. Si en una reunión dominical nosotros no estamos conociendo al Señor, si en una coinonía no estamos conociendo al Señor, si en cualquier actividad que tengamos como iglesia no estamos conociendo al Señor, esa actividad pierde sentido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando a Jesús le preguntan en qué consiste la vida eterna? Y Jesús responde que la vida eterna consiste justamente en conocer a su Padre, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Mateo 7:21 dice que muchos al final de los tiempos vendrán y le dirán: Señor, Señor, ábrenos. Y la respuesta del Señor Jesucristo va a ser: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? La vida cristiana no se trata de que Dios conceda nuestras peticiones. La vida cristiana no se trata de que Dios viva proveyendo para nosotros, aunque lo hace. La vida cristiana tampoco se trata de ganar almas, porque nosotros no somos los que ganamos almas, es el Señor el que añade a los que han de ser salvos. Entonces, la vida cristiana consiste en una sola cosa, en conocerlo a Él. Y ese conocimiento no puede ser un conocimiento intelectual. Ese conocimiento tiene que ser un conocimiento dado por la revelación. ¿Se acuerdan de la conversación de Jesús con los discípulos en Mateo capítulo 16? Cuando Jesús les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos le responden: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, dice Jesús, y ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y en medio de los 12 se levanta la voz de Pedro y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo en griego es la misma palabra Mesías en hebreo. Mesías y Cristo significan lo mismo. Mesías es en hebreo y Cristo en griego. Y las dos significan ungido. Entonces la respuesta de Pedro es: tú eres el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesucristo es categórica. Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La traducción Dios habla hoy dice: bendito eres, Simón, hijo de Juan. Así dice la traducción Dios habla hoy. Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y escuchen esto: y no lo aprendiste de hombre alguno. Entonces, cuando hablamos del conocimiento, de que todo lo que hacemos consiste en conocerlo a Él, estamos hablando de que todo el conocimiento que tiene que venir a nuestra vida de Dios
tiene que venir sobre la base de la revelación. Sin revelación no hay conocimiento de Dios. Lo que hay es un conocimiento intelectual que no sirve de nada, porque saber cosas intelectuales de Dios lo único que nos vuelve es gente arrogante, soberbia, altiva, autosuficiente. Nosotros necesitamos revelación del Señor. Ahora, ¿por qué es que estoy yo mencionando todo esto de conocer al Señor? Porque hoy día vamos a estudiar una perfección de Dios, un atributo de Dios, ¿ya? La fidelidad de Dios. Ese es el título. Anoten eso, por favor. La fidelidad de Dios. Es un atributo, es una perfección. Yo quiero que me acompañen, por favor, a el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, dice la palabra del Señor así. Vamos a leer el versículo y después nos vamos a centrar en la parte del versículo que queremos ver. El versículo dice: conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vuelvo a leer. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nos vamos a quedar con la parte A, hermanos, nos vamos a quedar con la parte A del versículo, que dice: conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Y no es cualquier Dios. Dice después, Dios fiel. ¿Se dan cuenta que partimos aquí con el libro de Deuteronomio y la exhortación primera que estamos oyendo es que Dios está muy interesado en que nosotros le conozcamos? ¿Por qué? Porque en eso consiste la vida eterna, en conocer que Él es el único Dios verdadero y conocer también a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Por eso es que dice el texto: conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios fiel. Insisto, hermanos, la fidelidad de Dios, y lo vamos a ver más adelante, la fidelidad de Dios es uno de los atributos de Dios. Es una de las perfecciones de Dios. Es uno de los atributos de Dios que nos muestran rasgos de su carácter, rasgos de su naturaleza, rasgos de su sustancia, su fidelidad. Y insisto, hermanos amados, no sé si me están siguiendo o no, pero hay, según lo que estamos leyendo aquí en Deuteronomio, hay un interés de Dios en que lo conozcamos. Y hay un interés de Dios en que conozcamos particularmente esta perfección de la fidelidad. Me llama la atención. A mí me llama mucho la atención. Yo sé, por revelación, por entendimiento, yo sé que Dios quiere que lo conozcamos lo más posible. Pero aquí hay un énfasis en que conozcamos su fidelidad. ¿Se dan cuenta de eso, no? Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Y no es cualquier Dios. Es Dios fiel. Antes de que nos adentremos en la temática, yo quiero leerles 3 definiciones de fidelidad, para que nos vayamos haciendo una idea. Las 3 definiciones son de 3 teólogos contemporáneos, 2 de ellos. Uno es Wayne Grudem. Se escribe W-A-I-Y-N-E, Grudem, como suena. Dice: la veracidad de Dios, estamos definiendo fidelidad.
Grudem dice que fidelidad es la veracidad de Dios. Quiere decir que Él es Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabra son a la vez verdad y la norma suprema de la verdad. Grudem nos dice que la fidelidad es la veracidad de Dios y quiere decir que Él es un Dios verdadero y que todo su conocimiento y sus palabras son a la vez la verdad y la norma suprema de la verdad. Eso nos dice Grudem con respecto a la fidelidad. Otro escritor que también desarrolla una idea de la fidelidad es John MacArthur. John MacArthur dice: la verdad y la fidelidad de Dios son la correspondencia perfecta de la naturaleza de Dios con lo que Él debería ser. No sé si se dan cuenta que tanto Grudem como John MacArthur asocian fidelidad con veracidad o con verdad. Vuelvo a lo de John MacArthur. La verdad y la fidelidad de Dios son la correspondencia perfecta de la naturaleza de Dios con lo que Él debería ser. Con la fiabilidad de sus palabras y hechos, y con la precisión de su conocimiento, pensamientos y palabras. Voy a volver a leer la definición de John MacArthur, por si alguno está tomando nota. MacArthur dice: la verdad y la fidelidad de Dios son la correspondencia perfecta de la naturaleza de Dios con lo que Él debería ser, con la fiabilidad de sus palabras y hechos, y con la precisión de su conocimiento, pensamientos y palabras. Y hay un tercer teólogo que define fidelidad, Louis Berkhof. Berkhof se escribe B-E-R-K-H-O-F. Berkhof dice: la fidelidad de Dios es aquel atributo o perfección de Dios en virtud de la cual siempre tiene presente su pacto. Mire, escuche, me gusta esta definición porque dice: es aquel atributo o perfección de Dios en virtud de la cual siempre tiene presente su pacto y cumple todas las promesas que ha hecho a su pueblo. Esta fidelidad de Dios es de una importancia práctica extrema para el pueblo de Dios. Berkhof nos está diciendo que la fidelidad de Dios es de mucha importancia en la práctica para el pueblo de Dios, porque al final es el pueblo de Dios el que experimenta la fidelidad de Dios, ¿ya? Constituye para ellos, escuche, la fidelidad de Dios constituye para ellos la base de la confianza en Él. Miren lo que dice Berkhof. Dice que la fidelidad de Dios constituye para el pueblo de Dios, constituye la base de la confianza en Él, el fundamento de su esperanza y la causa de su gozo. ¿Listo? 3 definiciones que las quise mencionar antes de adentrarnos en lo que tenemos que ir viendo. Ya, entonces, lo primero que nos tiene que quedar claro es que cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no estamos hablando de algo que Dios tiene. Dios no tiene fidelidad. Dios es fiel. ¿Por qué? Porque es un atributo de Él. Es un rasgo de su persona, es un rasgo de su carácter, es un rasgo de su naturaleza, es una perfección de Él mismo, de la sustancia de su esencia. Entonces, la fidelidad de Dios es parte del atributo de Dios. Y la fidelidad de Dios también la podemos conocer como la veracidad de Dios. Eso sería bueno que lo anotasen. La fidelidad de Dios también la podemos entender como
la veracidad de Dios. Ahora, ¿qué implica esto? Esto implica que Dios en sí mismo es la verdad. Por lo tanto, Él define qué es la verdad. Y Él es perfectamente fiel a esa verdad. Eso yo quiero que no lo olvidemos. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la verdad y la vida? Él dice, yo soy la verdad. No hay verdad fuera de Jesucristo, no hay verdad fuera de Dios. Él es la verdad absoluta. Entonces estamos diciendo que fidelidad también la podemos conocer o entender como la veracidad de Dios. Y si entendemos fidelidad y veracidad de Dios como lo mismo, vamos a tener que entender también una implicancia. ¿Cuál es la implicancia? La implicancia es que Dios es la verdad, por lo tanto, Él define lo que es verdadero y lo que es falso. Él. Y Él es fiel a esa verdad. Pero si Él es la verdad, Él es fiel a Él mismo. ¿Se entiende? Porque lamentablemente tenemos un concepto humanista y decimos, Dios es fiel con nosotros. Dios ha sido fiel con nosotros. Dios es fiel contigo, hermano. Dios va a ser fiel contigo, hermana. Dios ha sido fiel a ti, hermano. Ya, sí, la declaración puede tener cierta validez, pero rigurosamente Él es fiel a sí mismo. Yo disfruto de su fidelidad, pero Él no está siendo fiel a mí. Él está siendo fiel a su veracidad. Él está siendo fiel a su verdad. Y su verdad es Él mismo. Porque Él dijo, yo soy la verdad. ¿Cierto? Entonces Él está siendo fiel a Él mismo. Por eso que ustedes me han oído decir más de alguna vez que Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a su carácter. Y esto es sumamente importante tenerlo claro. ¿Saben por qué? Porque de repente pedimos cosas al Señor. O de repente estamos esperando que Dios reaccione de alguna manera con respecto a cierta situación que tenemos. Donde estamos esperando que reaccione positivamente a nuestra necesidad económica, a nuestra necesidad de salud, a nuestra necesidad sentimental o a los planes que hemos hecho y queremos que Dios venga y se meta en ellos y los respalde y que sea fiel, pues. Y Dios no nos respalda. Y Dios no se mete en esos planes, al contrario, viene y los desarma. Y nos queda a nosotros en la retina, en la conciencia, la idea o la sensación. Sabemos que Dios es fiel, pero a veces lo sabemos intelectualmente, ¿no? Entonces nos queda aquí una sensación de que parece que Dios no fue tan fiel. Por eso que usted va a escuchar en medio del mundo religioso a gente necia, perdón que lo diga así, y perdonen los que me van a oír en el video alguna vez, mi anhelo no es ofender a nadie, pero a gente necia desde la plataforma de la necedad de creer o de pensar que sí se pueden enojar con Dios. Hay gente que dice y se atreve a decir, yo estoy molesto con Dios, yo me enojé con Dios, yo estoy complicado con Dios, porque Dios como que me abandonó, como que Dios no fue fiel conmigo. Hermanos, Dios nunca ha sido fiel conmigo. Dios es fiel a Él mismo, a su carácter, a su palabra. Hermano, esto es sumamente necesario entenderlo porque nosotros ideamos una cantidad de planes en nuestra cabeza donde nosotros casi metemos a la fuerza al Espíritu Santo para que nos respalde. Y eso no funciona así. Si el discipulado bíblico no es Cristo caminando detrás de mí, soy yo caminando detrás de Cristo. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en situaciones que consideramos válidas inclusive, pero situaciones que por el camino nos damos cuenta que como que presionamos, como que tensionamos para que salgan y para que parezca que era algo del Señor? Y si eso no sale, si eso se desarma, viene Satanás, que no tiene ningún problema para hacerlo, a crear
una duda en nuestro corazón con respecto a la fidelidad de Dios. Y si tenemos una comprensión errónea de la fidelidad de Dios, vamos a terminar quizás no declarándolo, pero sí pensando, sí sintiéndolo, que Dios ha sido como un poquito infiel. Que quede claro, Dios no es fiel a mí. Dios es fiel a su veracidad. Y su veracidad es el mismo. Dios es fiel a su verdad y su verdad es el mismo. Por lo tanto, Él es fiel a su palabra y a su carácter. Y si Él es la verdad, Él define qué es verdadero y qué es falso. Y consiguientemente, Él es fiel a esa misma verdad. Dios es fiel a su carácter porque Él es la verdad. Dios es fiel a su palabra porque toda su palabra es verdad. Dios es fiel, escúchame bien, solo a su palabra. Hermano, y esta declaración acaba con el humanismo de nuestra cabeza. ¿Sí o no? Porque nosotros quisiésemos que Dios fuera fiel conmigo. Ahora, y quiero explicar bien la frase, Dios sí es fiel. Y sí nosotros gustamos de esa fidelidad. Amén. Ahora hay un problema con esto. Escuche, ¿por qué tenemos que escarbar y profundizar? Porque nuestra mente humanista tiende a llevarnos a pensar que la fidelidad de Dios va de la mano con la respuesta a nuestras necesidades. ¿Ya? Esa es la versión humanista de la fidelidad, que Dios va a ser fiel en medio de mis situaciones difíciles, críticas, de mis tristezas, de cuando estoy pasando hambre, cuando estoy enfermo. Entonces yo soy cristiano, yo tengo fe en el Señor y tengo fe en un Señor que es fiel, entonces Él se va a manifestar a favor mío. Esa es ese es un concepto humanista de la fidelidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque estamos diciendo que Dios es fiel a su palabra. ¿Correcto? ¿Por qué es fiel a su palabra? Porque toda su palabra es verdad. Y Él es fiel a su veracidad, a su verdad. Y su verdad es el mismo. Y la palabra es Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que en la palabra de Dios hay juicios de Dios. ¿O no? Sí. Y si Dios es fiel a su palabra, Dios va a cumplir todos los juicios que hay. Y dejó de ser en la fidelidad de Dios, dejó de ser en nuestra cabeza esa característica positiva de Dios que está a nuestro favor. Porque cada juicio establecido en la palabra de Dios se va a cumplir fielmente. Y Dios lo va a hacer cumplir fielmente. Hermano, conocer al Dios fiel es tener un entendimiento profundo de que Dios va a hacer todo lo que Él dijo. Y si Él dijo que todos aquellos que rechazaran a Cristo iban a arder en el infierno, Él va a ser fiel a esa palabra y Él los va a hacer arder en el infierno. Y si Él dijo que si alguno de nosotros se apartaba del Señor, iba a ser como el perro que vuelve al vómito y como el puerco lavado que vuelve al cieno, eso va a pasar. Eso es lo complejo, hermanos. Hermano, yo no sé si me están entendiendo, pero ¿se dan cuenta que la fidelidad no es que Dios es fiel con todas mis carencias y necesidades? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo mucho más profundo porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver solo con Él. Él no tiene ningún compromiso con nada que esté fuera de lo que Él ha establecido en su palabra. ¿Han visto esos buses donde dice Dios es mi copiloto? Esa frase, hay gente que vive así. Hay empresarios que dicen Dios es mi socio. Hermano, Dios no es copiloto de nadie. Y Dios no es socio de nadie. Dios no se asocia con nadie. Porque si Dios se asociase con nosotros, Él estaría validando que el hombre puede aportar algo. Dios no me toma a mí ni de copiloto, porque si me pone a mí de copiloto, yo puedo chocar. Si me pone a mí en la empresa de socio, voy a ir a la quiebra.
Él no hace negocios conmigo, Él no hace negocios con nada que esté fuera de la palabra de Dios. Hermano, yo quiero volver a decir lo que dije. Él no tiene ningún compromiso con nada que esté fuera de lo que Él ha establecido en su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es la última instancia de la revelación de su carácter. Entonces, Él es fiel a Él mismo. Amados, ¿se está entendiendo esto? Amén. ¿Se está entendiendo? ¿Logran ver que el Señor una vez más está tomando al hombre y sacándolo del centro y poniéndolo en la periferia? Amén. Y está poniendo al centro a Cristo, Él mismo en el centro. Él es fiel a Él mismo porque el único confiable es Él. Porque Él es fiel a su palabra. ¿Y por qué es fiel a su palabra? Porque Él es fiel a su verdad y su palabra es la verdad. Y Él es la verdad y Él es la palabra también, el logos de Dios. Entonces Él tiene que ser fiel solamente a Él mismo. ¿Anotaron eso? Dios no tiene compromiso con nada que esté fuera de lo que ha sido establecido en su palabra. Con nada y con nadie. Así que un cristiano bíblico jamás podría decir, el Señor me falló. Un cristiano bíblico jamás podría decir, Dios como que no ha sido fiel. Un cristiano bíblico jamás podría decir, es que siento como que Dios ha sido un poquito infiel conmigo, como que Dios no ha cumplido sus promesas. ¿Se entiende, amados? ¿Por qué? Porque, mire, a mí me ha pasado, de repente uno espera que Dios actúe con uno de una manera porque uno lee la Biblia. Por ejemplo, uno lee en la Biblia que Dios es misericordioso y que Dios hace misericordia a millares de millares. Y además uno lee en la Biblia que el que hace misericordia recibe misericordia. Entonces, uno hace misericordia y uno espera que Dios manifieste una misericordia con uno. Pero a uno se le está olvidando que Dios es fiel a su palabra y así como tiene que Él ser fiel a esa misericordia que Él dijo que iba a tener conmigo, también tiene que ser fiel a los otros rasgos de su carácter establecidos en su palabra que tienen que ver conmigo. Por ejemplo, la Biblia dice que Él como padre a sus hijos los disciplina. Y Él me puede estar llevando a mí o a usted a una disciplina. Y nosotros, si no entendemos esto, podemos estar pensando que Dios está siendo infiel. Y no está justamente siendo fiel a su palabra, porque me tomó por hijo, y en su palabra Él dijo que el hijo lo disciplinaba. Pero si yo no entiendo cabalmente, en términos de la revelación, lo que significa esto, voy a estar perdido con Dios, y me voy a apartar de Dios como muchos lo han hecho ya. Necesitamos esta comprensión bíblica de lo que es la fidelidad. Quiero dictarles algo y quiero que lo anoten textual, por favor. La fidelidad, anoten textual, hermanos, esto. La fidelidad es una cualidad esencial en el ser de Dios. La fidelidad es una cualidad esencial en el ser de Dios. Sin ella, no sería Dios. Sin ella, no sería Dios. Punto seguido. Si Dios fuese infiel, hermanos, si Dios fuese infiel, eso sería ir contra su propia naturaleza. Repito, si Dios fuese infiel, eso sería ir contra su propia naturaleza, lo cual es imposible, ¿cierto? Entonces quiero que quede algo claro. Dios jamás dejará de ser fiel. Dios es fiel. Repito, Dios jamás dejará de ser fiel. Dios es fiel.
Si él deja de ser fiel, Deja de ser Dios. deja de ser Dios. Es imposible que él deje de ser Dios porque la fidelidad es una cualidad intrínseca a su ser. Anoten algo más ahí. La fidelidad es una de sus gloriosas perfecciones. La fidelidad es una de sus gloriosas perfecciones. Ahora, esto que estoy diciendo yo le vamos a poner una base bíblica. Vamos a ver si realmente es como yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que Dios no puede dejar de ser fiel, porque si es fiel es ir contra su propia naturaleza, ¿cierto? Y eso sería imposible. Yo quiero que vayamos al texto que leímos, a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, para ver si es verdad lo que estamos diciendo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. El que lo tenga, léalo fuerte. Versículo 13. Versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. O sea, no puede ir contra su propia naturaleza. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo digo gloria al Señor por este texto y por los otros que vamos a leer, pero miren, la fidelidad de Dios es incircunstancial. O sea, no está afectado a las circunstancias, ni las nuestras, ni las de nadie. Porque mire cómo dice el texto, dice, si fuéramos infieles nosotros, si nosotros fuéramos infieles, él no dice, bueno, como ustedes fueron infieles, yo también voy a ser infiel. Que es lo que es como reaccionamos nosotros, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, me la hace, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Bueno, él fue infiel, que pruebe su propia medicina. Ella fue infiel, este hermano fue infiel conmigo, esta hermana fue infiel conmigo, ya, que pruebe también. No, Dios no se mueve así. Dios es tan fiel a su verdad, y Él es la verdad, es tan fiel a su carácter, que el texto dice, Dios no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios no puede ir contra su naturaleza. Y hermano, gloria al Señor por eso. Porque cuando usted y yo estamos siendo infieles al Señor, eso no afecta, sí afecta su corazón, sí Dios se entristece, pero no afecta su fidelidad. Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Y hermano, muchos de nosotros aún estamos en el reino de Dios, porque Dios es fiel. No porque usted se quebrantó, no porque usted se humilló, no porque usted decidió ahora ya de una vez por todas ordenar su vida, no porque usted tomó la decisión de ahora empezar a caminar alineado. No es usted, es la fidelidad de Dios, y Él fue fiel a su palabra, y Él movió el arrepentimiento, y Él provocó el querer como el hacer dentro de usted, y Él se compadeció, y Él tuvo misericordia, y Él manifestó gracia, y Él le volvió a hablar, y Él lo quebrantó, pero es por Él. Y, hermanos, el evangelio nunca se ha tratado de nosotros. Amén. Siempre se ha tratado, se está tratando y se seguirá tratando eternamente de Él. Quiero que leamos dos textos que nos dicen que Dios está vestido de fidelidad. ¿Ya? Vamos a leer uno en el Salmo, en Marcos, Salmo 89, 8. Y el otro, Denise, Isaías 11:5.
Vamos a leer esos dos textos para 11.5. El Salmo 89.8 y el otro es Isaías 11.5. Salmo 89.8. Fuerte, Marco. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Poderoso eres, Y tu fidelidad. oh Jehová, y tu fidelidad Te rodea. te rodea. Yo tengo otra versión que dice, y tu verdad está en torno de ti. ¿Qué dice Isaías 11.5? Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. La justicia será el cinturón de sus lomos, la justicia, y la fidelidad lo será de su cintura. O sea, lo que el texto son palabras metafóricas expresadas, pero lo que estos textos, el sentido que tienen es que la fidelidad está siendo siempre parte del carácter de Dios. Que la fidelidad es algo intrínseco a su naturaleza divina. Y como es algo de Él, Él no puede negar eso. Porque si Él niega ese rasgo de su carácter, Él no es el Dios de la Biblia. Entonces Dios va a permanecer fiel. Siempre. ¿Podemos leer Salmo 36.5? Salmos 36.5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Otra expresión metafórica para decir que realmente la fidelidad, tanto la misericordia de Dios como la fidelidad de Dios son cosas extremadamente grandes. Son expresiones de la naturaleza de Dios extremadamente grandes. Hermanos, la fidelidad de Dios, esto quiero que lo anoten, la fidelidad de Dios es inmutable. Y está muy por encima de nuestra comprensión finita. La fidelidad de Dios es inmutable y está muy por encima de nuestra comprensión finita. Dayana, ¿qué querrá decir inmutable? Que no cambia. Que no muta, ¿cierto? Y mutar es cambiar. O sea, la fidelidad de Dios no cambia. Él no va a cambiar. Él no ha cambiado y Él no va a cambiar. Él permanece inmutable, no solo en su fidelidad, sino que en todas sus perfecciones. Ahora, tratar de comprender nosotros la fidelidad de Dios en términos humanos es imposible. Tiene que venir Dios y revelarnos, y tampoco puede Él venir y revelarnos toda su fidelidad porque nosotros no la podríamos contener. Nuestra cabeza no da para eso. Entonces Él viene y nos revela gradual y progresivamente su revelación, su fidelidad, porque acuérdense que la revelación siempre es progresiva, siempre es más profunda, más profunda, más profunda. No importa cuántas veces veamos el mismo texto bíblico, es más profundo, es más profundo y es más profundo. Entonces toda la vida vamos a ir comprendiendo la fidelidad del Señor de forma más profunda. Dayana querida, vamos a pasar la eternidad Sí. conociéndolo a Él. La eternidad no alcanza para conocerlo a Él. Vamos a conocerlo a Él y vamos a conocer cómo fuimos conocidos, dice la Biblia también. Pero en eso va a consistir la eternidad, hermanos. Sí. Y ahora, por eso, hermanos, si hoy día nosotros no estamos siendo influenciados por el Espíritu Santo y nuestro corazón no está vibrando por la revelación, estamos en grandes problemas.
Porque la revelación se trata de conocerlo a Él. La revelación es Dios manifestándose, Dios revelándose, Dios dándose a conocer, ¿cierto? No soy yo alcanzando a Dios, no soy yo conociendo a Dios, no soy yo por mis herramientas académicas conociendo a Dios, es Dios manifestándose en mi vida. Si ahora esa revelación no provoca dentro de mí un sismo, si esa revelación ahora no produce dentro de mí un gozo, pero así glorioso, no estamos listos para el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo se trata de conocerlo a Él. Por eso que en el cielo se va a seguir adorando eternamente. Es el único ministerio que no va a cesar. Amén. Cesarán las lenguas, cesará la predicación, Sí. las profecías, no habrá más que enseñar, nunca más una enseñanza, nada. Pero algo no cesa, la adoración, porque la adoración es el mecanismo que Dios escogió para manifestar su gloria, para revelársenos, porque mientras yo estoy adorando, cuando yo estoy glorificando, estoy dando gloria a Él. Cuando yo lo glorifico, Dios no es más glorificado, porque la Biblia dice que Él ya fue exaltado hasta lo sumo y está en un lugar tan elevado porque no hay otro más elevado. Entonces, cuando yo lo glorifico, no es que Dios ahora es más exaltado. Yo lo glorifico a Él, yo le doy gloria a Él, y toda esa gloria que va donde Él, esa gloria vuelve donde mí y Él se encarga de glorificar. Por eso que dice Pablo que ahora hay sobre nosotros un mayor y más excelente peso de gloria o gloria pesada. Eso es revelación. Y esa revelación la vamos a tener eternamente, porque la revelación tiene que ver con un conocimiento sobrenatural de Dios. Esta fidelidad es inmutable y está por encima de cualquier comprensión desde nuestra mente finita. Por eso yo les leí las definiciones de Gruden, de MacArthur y de Berkhoff, pero se las leí nomás. Porque aunque yo se las lea 50 veces, 100 veces o 1000 veces, no importa. Aquí lo que necesitamos es que Dios revele su fidelidad a su vida. Amén. No que sepamos explicar la fidelidad. Necesitamos conocerla, comprenderla, vivirla. Y si es posible, explicarla. ¿Se entiende? Hermano Víctor, Sí. con respecto al seguirle conociendo y lo que preguntaba Dayana en algún momento, va a ser realmente así, pues le vamos a seguir conociendo estando con Él en el cielo, porque el conocimiento que vamos a llegar a tener no va a ser tan perfecto como el de Dios, porque si no seríamos dioses. Entonces siempre vamos a estar en ese proceso de conocerle. Eternamente. Porque Dios es el único ser infinito, inmensurable, Inagotable. eterno. Estos son 3 atributos que los tiene solamente Él: infinito, inmensurable, eterno. Tremendo, hermanos. Escuchen, todo lo concerniente a Dios es vasto, es grande, es inagotable y es inmensurable. ¿Podremos conocerlo No. totalmente? No. Además es incomparable. Él nunca, escucha hermano, su fidelidad nos dice que Él nunca olvida su palabra. ¿Lo escucharon? Él nunca olvida y nunca falta a su palabra. No es como nosotros, que hay que hacer un contrato con firma ante un notario para cumplir la cuestión, porque si no... Y aún así. Aún así. No, Él nunca olvida su palabra Ni falta su palabra. y nunca falta su palabra. ¿Por qué? Porque es fiel a Él mismo, a su veracidad. Y su veracidad es su naturaleza, porque Él dijo: yo soy la verdad. Nunca, hermanos, Él nunca pronuncia su palabra con vacilación. Ah, Señor. Aquí si me meto para allá me voy a perder y vamos a entrar en otra cosa, pero voy y vuelvo así cortito. Nosotros, la única forma de pronunciar la palabra de Dios sin vacilación es por convicción. Y para que sea convicción, Dios tiene que revelar. Por eso es que no transmitimos nada que no nos sea revelado.
todo lo que transmitimos donde no hay revelación se transmite con vacilación. Y todo lo que transmitimos con revelación se transmite sin vacilación. Porque Dios no transmite ni una de sus palabras con vacilación. ¿Qué es lo que es vacilar? Dudar. Ir, venir. Seguro. Manifestar una inestabilidad permanente. No. Dios dice y se hace. Él nunca renuncia a su palabra. Nunca renuncia a su palabra. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque partimos diciendo que Él es fiel ¿a qué? A su palabra, a su verdad, porque fidelidad es lo mismo que la veracidad de Dios. Él no es fiel, Ruth, conmigo y con usted. Ahora, ¿gozamos de su fidelidad? Sí, sí. Pero tenemos que sacarnos de la cabeza que la fidelidad de Dios es esa partecita buena de un Diosito bueno, que el Diosito bueno está para ser fiel cuando yo hago la embarrada y Él va a cumplir Él como Diosito bueno y va a salvarme porque su palabra dice que me va a salvar. Su palabra también dice que me va a castigar. Su palabra dice que me va a disciplinar. Su palabra dice que me va a quitar. ¿Entienden? Y esto nos va a ayudar a comprender el propósito eterno de Dios. Porque en el propósito eterno de Dios nos pasan muchas situaciones que nuestra cabeza no entiende y que nuestra carne no quiere estar viviendo. Situaciones complejas de enfermedad en el trabajo, con el hijo, con la hija, con el cuñado. En la iglesia nos pasan cosas complejas. Y si no entendemos eso, vamos a enredarnos por el camino y nos vamos a apartar del Señor. ¿Por qué tanta gente tiene problemas en la iglesia con los hermanos y terminan lejos del Señor? ¿Por qué no entienden esto? Dios jamás renunciará a su palabra. Hermanos, la palabra fiel o la palabra fidelidad, según el diccionario enciclopédico de la Biblia y teología, según eso, voy a leer lo que encontré. La fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento tiene un énfasis doble. Primero, Él es absolutamente, en el Antiguo Testamento, eso estoy leyendo, Él es absolutamente confiable, firmemente constante y no dado a arbitrariedades o caprichos. Eso significa que Dios sea fiel. ¿Qué? Que Dios sea fiel significa que Él es confiable. ¿Se puede confiar en una persona fiel? Fiel, sí. Sí. No hay nadie fiel, pero Sí. medianamente fiel. ¿Se puede confiar en una persona así? Sí, ya. Y Dios que es absolutamente fiel, ¿será confiable o no? Sí. ¿Y por qué no confiamos en Él? Porque no lo conocemos. Porque no no lo conocemos su fidelidad. Correcto. Por eso por el camino Tambaleamos. tambaleamos y agarramos, vamos para el sur y vamos bien porque estábamos siendo guiados por el Señor hacia el sur, pero por el camino agarramos para el norte. Manifestamos una inestabilidad. Lo que manifestamos en realidad es un desconocimiento de la fidelidad de Dios. Conocimiento. Pero Vacilamos. que antes nos decían, no sé, como fiel Dios a sus promesas, que están escritas todas las promesas que son para nosotros, pero, y uno decía, no, esto no va a faltar, porque Dios prometió que esto no nos va a faltar. Pero, Correcto, pero también Dios dijo que el flojo no coma. Dijo eso en la Biblia, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Que mucho cruza sus brazos para descansar, pronto viene su ruina. Gracias, hermano. Pronto viene su ruina. No, es que Dios tiene que proveerme porque Dios dijo. No, pero si Él va a proveer según los criterios bíblicos y dentro de los criterios bíblicos está trabajar. ¿Se dan cuenta? que algunos dicen que como son promesas, Sí, no, y si Dios cumple sus promesas. El tema es que en la Biblia no solo hay promesas, Yo me siento hay juicios, Claro, como Sí. pancito de vida, nosotros hay disciplina.
hay azote, hay ira de Dios, y Dios puede ser fiel a todo. toda su palabra. Es confiable, su fidelidad es firmemente constante, y Él no es dado a arbitrariedades o a caprichos. Hermanos, nunca Dios actúa con nosotros caprichosamente. Lo quiero explicar de alguna manera. ¿Saben? Cuando yo tuve una hija que falleció, y meses previos a que esa niña falleciera, en mi cabeza habían preguntas. Y un día orando el Señor viene y Él me hace sentir esto en mi cabecita. Que lo que está pasando, aunque yo no lo entiendo, no es el resultado de que Dios esté aburrido en el cielo y decidió entretenerse conmigo. Eso fue una de las primeras cosas que entendí. O sea, Dios jamás va a operar en tu vida caprichosamente. Dios, todo lo que está haciendo en tu vida, todo, aún lo que tú no entiendes, está subyugado al propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios es que tú seas formado a la imagen de Jesucristo. Amén. Amén. Su fidelidad es grande, es extensiva y es duradera. En el hebreo, la palabra verdad se pronuncia emet, E-M-E-T, emet, E-M-E-T, emet, y se traduce como verdad. Y verdad, tenemos que entenderla como lo que es digno de confianza. Emet, en hebreo, es la palabra para verdad. Y verdad lo vamos a entender como lo que es digno de confianza. En otras palabras, fidelidad. Verdad y fidelidad van de la mano. Y la palabra emuná, E-M-U-N-A-H. John, anótala. Estaba ahí volando, John, ¿vi? Te pillé en Saturno. Ya, E-M-U-N-A-H. Emuná. La palabra emuná se deriva de emet, ¿ya? Y la palabra emuná es la que se traduce como fidelidad. Y emuná se refiere a firmeza, fijeza, algo que está firme, algo que está fijo. O sea, cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de que Dios está firme en lo que ha dicho, de que Dios está fijo en lo que ha dicho. Dios no anda por el camino diciendo, ay, la embarré con comprometerme con esto. Yo en lo personal, como converso con tantos hermanos, tantas hermanas normalmente, y tengo que estar coordinando, agendando, yo soy cuidadoso, trato de no hacer mucha promesa que por el camino no pueda cumplir. Pues. O sea, yo no le puedo decir a 50 hermanos, esta semana los voy a atender, porque es imposible, ¿cierto? Entonces yo tengo que, ¿cuánto les dije? Ya llevo como 4, 5, 6, ya está bien ya. No me comprometo. Dios no es así. Dios en ningún momento dice, ay, dije esto. Dije que el que confiesa en sus pecados, yo lo iba a perdonar. No tenía que haber dicho eso. Dios no dice eso. Porque fidelidad es emuná. Y emuná es fijeza, firmeza. O sea, cuando decimos que Dios es fiel, estamos diciendo que Dios es firme en todo lo que ha dicho en su palabra. Que todas sus palabras son firmes, no caerán. Por eso dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. ¿Por qué va a permanecer su palabra para siempre? Es verdad, es fiel, es Dios y tiene una firmeza y una fijeza.
Hermano, vamos a avanzar un poquito más y nos vamos a encontrar que es como roca. Por eso uno de los nombres de Dios es la roca. ¿Ya? Bueno, aquí viene. Vamos, leamos unos textos. Hermana Denise, Deuteronomio 32, verso 4 y verso 15. Hermana Sandra, Salmos 19, 14. Deuteronomio 32, verso 4 y verso 15. Deuteronomio, capítulo 32, verso 4 y verso 15. Y después, Salmo 19, 14. ¿Ya, Denise, lo tienes? ¿O a quién se lo pedí? Ya, Denise. 32, 4 y 15. Y el 15 después, ¿sí? Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. El 15 dice, pero engordó Jesurún y tiró José. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ya, ahí, fíjense que ahí se menciona 2 veces la palabra roca con mayúscula, referido a Dios. Y Él es la roca de nuestra salvación, o sea, nuestra salvación está firme. Y acá en el versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Por eso es que Él es la roca, porque es Dios de verdad, Dios de fidelidad, emuná, Dios de firmeza, Dios de estabilidad. Por eso es que Él es la roca principal, Él es la piedra angular de la iglesia. Si no, la iglesia estaría toda tambaleque. La iglesia estaría toda inestable, pero se puso sobre la roca que es firme, que es fiel. Amén. La iglesia jamás será destruida. Hermano, en tiempos de la persecución de diocesano, mataban 100 cristianos y aparecían 1000. Mataban 1000 y aparecían 5000. Crucificaban 3000 y se convertían 8000. Porque la iglesia fue establecida no sobre pensamientos humanos, fue establecida sobre la roca. Fiel, emuná. ¿Qué dice el Salmo 19, 14? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos, de nuevo, Sandra. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Por qué los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón tienen que ser gratos? Tienen que ser llenos de gratitud. Porque Él es la roca. Y estamos fundamentados sobre esa roca. Es una roca fiel, una roca verdadera. Una definición muy sencilla de fidelidad. Anótenla. Coloquen ahí una definición sencilla de fidelidad. 2 puntos. Sencillísima, miren. Dar cumplimiento a sus promesas. A todas, sí. A todas. Dar cumplimiento a sus promesas. A todas sus promesas. Eso incluye los juicios establecidos por Dios. Él va a dar cumplimiento a todo, hermanos. En estos días hemos estado estudiando el libro de Romanos, los días martes, y ahí vimos que aunque todas las naciones se junten para destruir a Israel, no lo van a destruir. ¿Por qué? Porque está prometido por Dios.
Y Él va a cumplir su palabra. Aunque tenga que Él mismo defender al pueblo de Israel, manifestándose de manera así explícita, pero a Israel no será destruido, porque está en la palabra del Señor. De la misma forma, como está escrito que los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego los que quedemos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos juntos con ellos en el aire y nos juntaremos con el Señor en las nubes. Eso se va a cumplir porque está en su palabra. Hermanos, la fidelidad de Dios se revela en la lealtad de su pacto, en su amor siempre constante. Miren, yo quiero que leamos de nuevo Deuteronomio 7:9, pero lo leamos completo ahora. Porque le estoy diciendo yo que la fidelidad de Dios se revela en la lealtad de su pacto. Léalo, hermano. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. ¿Se da cuenta? Dios es leal. Cuando, ahí donde dice que guarda el pacto, está diciendo es leal al pacto. ¿Al cuál pacto? Al pacto de la sangre de su Hijo. Porque el pacto del Antiguo Testamento estaba apuntando al pacto de la sangre de su Hijo. Y Él es fiel a ese pacto y Él guarda el pacto. Hermano, Él no nos destruye hoy día por causa de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos oye hoy día a causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero aquí hacer un paréntesis. Ustedes saben que hay un texto que dice en el libro de Juan, me parece que es Juan 9:31, me parece que está ahí, búsquenlo, ¿ver? Me parece que es ese. Este es un paréntesis nomás, ¿ya? 9:31. Que es un texto. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ese es un texto que dice una verdad y que abajito dice algo más que parece que contradice lo primero. Y entonces cuando le decimos a la gente eso, ellos dicen, pero abajo dice otra cosa y se enredan. Vamos a ver qué dice el texto, hermano. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y de ahí se toman que yo tengo temor de Dios. Correcto. El texto dice, pero sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ya, o sea, los pecadores, ¿quiénes? Primero que nada, ¿quiénes son los pecadores? Toda la humanidad que ha nacido en tinieblas, separada de Dios y muerto en su delito y pecado. A ese grupo, toda la humanidad, no la oye. Dios no los oye. Pero si alguno es temeroso de Dios, dice, y hace su voluntad, a ese oye. El problema está en que Romanos capítulo 3 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién está hablando el texto ahí? De los pecadores. O sea, no existen pecadores con temor de Dios. No. Y Romanos capítulo 5 dice que esos mismos pecadores, esa misma humanidad perdida, esclava en tiniebla, no puede hacer la voluntad de Dios y tampoco quiere. ¿Y por qué el texto está escrito así? Porque esa es una forma de escritura griega, donde la segunda declaración lo que hace es exacerbar la primera. Es para que la primera quede claro. ¿Entiendes? La primera que dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso es lo que tiene que quedar claro. Que claro que no hay nadie que teme al Señor. Porque Dios dice, bueno, y si alguien me teme y hace mi voluntad, a eso yo oigo. Pero eso, para que eso ocurra, Dios tiene que ir a las tinieblas. Claro. Sacarnos de las tinieblas. Pasarnos a través del sacrificio de Cristo. Cambiar nuestra naturaleza. Poner el temor de Dios dentro de nosotros.
y alinearnos a su voluntad. A eso los oye. O sea, nos oyen por causa de Cristo. ¿Por qué llegué a este punto? Y ahora cierro el paréntesis. ¿Por qué llegamos aquí? Porque estamos diciendo que Dios es fiel a su pacto. Y ser fiel a su pacto significa que Él es leal a su pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de la sangre de su Hijo amado. Su amor siempre es constante. Anoten esta palabra, la palabra Gesed, H-E-S-E-D. H-E-S-E-D, Gesed. Esa palabra en hebreo es la palabra para misericordia o bondad. Y nos vamos a encontrar en el Antiguo Testamento con la palabra Gesed. ¿Qué es lo que es Gesed? Misericordia, bondad. Y la palabra Emet. ¿Qué significa Emet? Significa fidelidad. No, Fi- lo que es digno de confianza. ¿Qué? No, sí, pero ¿qué? Sí, pero ¿qué es Emet? No, No, ¿verdad? verdad. ¿Verdad? Entonces nos vamos a encontrar en la Biblia muchos textos con la combinación misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Gesed y Emet. Gesed y Emet. Es una combinación que vamos a encontrar en la Biblia constantemente. Esa combinación, hermanos, nos habla de una preocupación determinada y casi obstinada hacia su pueblo y su pacto. Por ejemplo, la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con Gesed y Emet se corrige el pecado. ¿Alguien puede leer Salmo? No, perdón. Léalo en su casa. El Salmo completo, 136. Y ahí se van a entender esto que estamos conversando. Ya, entonces, hermanos, para ir avanzando un poquitito. ¿Se va entendiendo un poco más este Dios fiel? Hermanos, ¿están conociendo a este Dios fiel? ¿Algo un poquito más que ayer, hoy día? Sí. ¿Se están dando cuenta que Dios no va a renunciar a su palabra? ¿Se están dando cuenta que Dios es fiel, pero a Él mismo? Sí. Entonces, eso quiere decir que pudiesen pasarnos algunas cosas de dolor, de sufrimiento, de adversidad, Sí. y no está fuera del propósito de Dios, y tampoco indica que Dios está siendo infiel. Sí. De hecho, algunas cosas que nos están pasando, algunas cosas negativas, a nuestro parecer, porque en el propósito eterno de Dios, todas las cosas contribuyen para bien. En el griego dice, todas las cosas cooperan para bien. Y a nuestra carne nos puede parecer que, oye, esto no me gusta, esto que estoy viviendo, ¿cierto? Pero tenemos que entender que todo lo que está ocurriendo está subyugado al propósito eterno de Dios y que de ninguna manera eso que está ocurriendo significa que Dios dejó de ser fiel. Está siendo fiel. Quizás estamos experimentando una disciplina de Él, una corrección de Él. Y está siendo fiel, porque Él dijo que nos iba a disciplinar. Él dijo que nos iba a corregir. Entonces, recordar esto de la fidelidad de Dios nos debe animar a perseverar en sus caminos día a día. Nos debe animar a confiar en que Dios sigue siendo Dios, pese a nosotros mismos. Él sigue en su trono gobernando soberanamente y cumpliendo todas sus promesas. Hermanos, alguien dijo, miré a mi alrededor y todo estaba destruido. Miré al cielo y Dios se mantenía en su trono, inalterable. En ese Dios confía usted.
Por eso es que Job se atrevió a decir, confío en ti, aunque me mates. Hermano, Tenía esta claridad. hermano, ¿qué entendía Job para hacer esa declaración? Entendía algo que en ese tiempo la gente todavía no sabía. Lo entendió por revelación. Cuando él viene y se atreve a decir, yo confío en él, aunque me matase. ¿Cómo es esa cuestión? No, se apasionó Job. Job está apasionado y le salió un exabrupto. No. Él acaba de hacer una declaración sostenida en la revelación. ¿Sabe lo que Job había entendido? Lo de la resurrección de los muertos. Dijo, yo confío en él, aunque me mate, porque después me va a resucitar. No conocí. Hermana, pero estamos hablando de una época donde no se hablaba de la resurrección de los muertos. Es tremendo, hermanos. Y es la confianza que nosotros tenemos que tener. Un día vamos a fallecer y nuestra confianza tiene que ser que vamos a levantarnos de entre los muertos, porque Dios es fiel, Dios lo prometió. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y esa declaración significa tres cosas. Significa, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto en las tinieblas, si cree en mí, vivirá y será traído a la luz. Amén. Segundo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí y haya muerto y haya ido a la tumba, yo lo puedo resucitar de entre los muertos, lo que le pasó a Lázaro. Amén. Y eso significa también, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí y muere y fallezca y vaya a la tumba, yo en el postrero día lo voy a resucitar en la resurrección por la salvación. Las tres cosas significa yo soy la resurrección y la vida. Y si él lo dijo, lo va a cumplir. ¿Por qué? ¿A qué? A su palabra. Sí. Somos hijos porque hemos creído en él, ¿o no? ¿O alguno llegó aquí a ser hijo porque el papá es hijo de Dios? Somos hijos porque hemos creído en él. ¿Cómo pasa eso? Yo soy hijo del Señor. Yo soy un escogido del Señor. Yo no soy un llamado, yo soy un escogido del Señor. Pero ¿cómo tengo? Porque si la religión me oye decir esto, la religión va a decir de nosotros qué arrogantes son, qué soberbios son. Porque la religión no está acostumbrada a oír gente que camine en fe y en convicción total, absoluta. La religión está acostumbrada frente a la pregunta, ¿usted es hijo del Señor? ¿Quién de los que presentes es hijo del Señor? La religión levanta la mano así. Estamos trabajando para el Señor. Estamos sacrificándonos para el Señor. Vamos a ver, porque al final de los tiempos Dios separará las cabritas de las cabras y la cizaña del trigo. Y cuando aparece alguien diciendo, yo soy hijo del Señor, yo no voy a ser, yo soy hijo del Señor, soy 100% hijo del Señor, pese a mí mismo, pese a mis debilidades, pese a mi necedad, pese a mi estupidez, soy hijo del Señor. ¿Por qué soy hijo del Señor? Porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal, les dio el dominio legal, les dio el poder judicial de ser ellos o de llegar a ser ellos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino según Dios. Ahora, ¿cómo sé yo que eso es así? Porque Dios es fiel. ¿A qué? ¿A esto que tengo yo aquí? No. No, Dios es fiel a esto que tengo, a esta sensación que tengo en mi corazón. No, Dios es fiel a su palabra y Él dijo eso y eso es así. Y por eso es que yo tengo esta convicción en mi corazón. Por eso es que el cristiano vive por fe. Amén.
¿Está entendiendo? Amén. Entonces esto tiene que animarnos. Amén. Le pertenecemos a Él, confiamos en que aun cuando en algún momento podemos ser infieles a Él, porque así es, la misma palabra lo dice, Dios sigue siendo fiel Amén. a Él. Amén. No por nosotros, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho o dejado de hacer ciertas cosas para ganarnos su aprobación. Y usted que me está oyendo ahí, y que usted va a ver el video tiempo después, tiene que entender. Él es fiel a su carácter, a su palabra, a Él mismo, a su sustancia. ¿Vamos bien? Amén. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa, cada profecía, cada pacto establecido, cada amenaza proferida por Él, cada juicio, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermano, en la Biblia usted se va a encontrar con promesas. Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Y nosotros qué decimos? Que nada, no. Amén, ¿o no? Decimos amén a eso, ¿no? Amén. Lo creemos, ¿no? Amén. Pero la Biblia también dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Y la Biblia también dice, no os dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y más adelantito dice, porque tenemos que cuidarnos de que brote entre algunos de nosotros corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Le decimos amén a eso igual? Con la misma fuerza, porque Dios lo va a cumplir. Así es. Hay amenazas en la Biblia que Dios le hace a los incrédulos, le hace a los impíos que se van a cumplir. Y hay juicios de Dios. Juicio sobre los ángeles caídos, juicio sobre Satanás, juicio sobre Jerusalén, juicio sobre Israel, juicio sobre los apóstatas que se van a cumplir. ¿Podemos leer Números 23, 19? ¿Quién? Números 23, 19. Espero ya, hermanos, que en sus casas ustedes estén recibiendo impartición de lo que estamos conversando. 23. 19. Números 23, 19. Brainer, ¿se está entendiendo algo? ¿Sí? Ok. Catherine, ¿se está entendiendo algo de lo que estamos hablando? ¿Sí? Ya. Números 23, 19. El que lo tenga, léalo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Ya. Ahí la segunda parte, bueno, dice, Dios no es hombre para que mienta, Así es. Ni hijo de hombre. ni hijo de hombre Para que se arrepienta. para que se arrepienta. Eso quiere decir que Dios jamás se va a retractar de lo que Él ha dicho. Jamás. Y dos, Él dijo. ¿Dónde dijo? Dice, Él dijo. Yo pregunto, ¿dónde dijo? En su palabra. Él dijo en su palabra, ¿y no lo hará? ¿No hará lo que dijo? Es una pregunta en retórica que lleva implícita la respuesta. Él sí lo va a hacer. Y después dice, habló. ¿Dónde habló? ¿Y no lo ejecutará? ¿Por qué dudamos tanto? Por una sola razón. No conocemos a nuestro Dios. Leamos Lamentaciones 3, 22, 23. Lamentaciones 3, 22, 23. Todo perdió. Ya, yo lo voy a leer mientras ustedes lo encuentran. Dice, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son
Cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Se acuerdan que yo le dije que había una combinación de palabras en la Biblia que estaban juntas? Sí. Gesed, misericordia, ¿Verdad? y Emet, verdad. Y aquí el texto dice, nunca decayeron tus misericordias, nunca decayeron tus Gesed. Nuevas son cada mañana, nuevas son las misericordias, nueva es la Gesed, nueva es la misericordia cada mañana. Se renueva cada mañana. ¿Por qué? Porque grande es tu fidelidad. ¿Tu fidelidad a qué? A tu verdad. ¿Y quién es la verdad? Él mismo. No me acuerdo si es Spurgeon, no me acuerdo quién dijo esto, la verdad es que no me acuerdo, pero alguien dijo esto. Por las noches, tus misericordias son frescas. Por las mañanas, son nuevas. No entendí. ¿No? La noche es fresca. La misericordia por la noche, a hora de acostarme, está fresca. Está como fue en la mañana. Y mañana Será nuevo. son nuevas y duran todo el día y al anochecer, tan fresquitas todavía, tan intactas. Qué tremendo, hermano. Hermano, qué tremendo. Amén. Amén. Qué tremendo, hermanos. Usted se levantó en la mañana hoy día confiado. Se levantó la Dayana sin dolor de cabeza hoy día. Se levantó Jimena sin dolor de cabeza hoy día. Se levantó la hermana Gume sin sus problemas que tiene. Se levantó la hermana Ruth sin la problemática de vida que tiene. Y nos levantamos y leímos un texto y digo, las misericordias de Dios, y estamos llenos de fe y estamos contentos por esa palabra. Y así partimos el día. A las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana empezaron la cefalea, los dolores de guatita, los problemas, ¿cierto? Las lágrimas. A las 5 de la tarde estamos muy mal, a las 9 de la noche estamos muy mal, a las 11 de la noche estamos muy mal y le echamos una mirada a las misericordias y están frescas. No han cambiado, Amén. aunque tú estás debilucho, estás triste, estás angustiado. Ahí sigue la misericordia de Dios y Él sigue siendo fiel a esa misericordia, fiel a esa verdad. Amén. Amén. Por eso es que tenemos que conocer al Señor para seguir avanzando. No podemos desmayar, no podemos dejar de caminar detrás del Señor. Las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son muy abundantes en las Escrituras. Génesis 8:22, mire lo que dice. Él dijo, mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Dice así? Génesis 8:22. Eso fue dicho allá en Génesis 8:22. ¿Sabe hace cuántos años se dijo eso? 4.000 años. Hace 4.000 años se dijo, Dios dijo, mientras exista la tierra. ¿La tierra existe todavía? Sí. Ya. Dios dijo esto. No cesarán la siembra y la siega. Han pasado 4.000 años. ¿Hay siembra? Sí. ¿Hay siega? Sí. Ya. El frío y el calor. Sí. ¿Hay frío? Sí. ¿Hay calor? Sí. El verano y el invierno. Sí. ¿Hay verano? Sí. ¿Hay invierno? Sí. El día y la noche. Sí, lo hay. No cesarán. ¿Por qué eso se mantiene intacto? Porque Dios es fiel ¿A qué? a su palabra. A lo que Él dijo hace 4.000 años. No ha caído. Ahí hay una muestra de que Dios es fiel. Cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa de Génesis 8:22 por parte de Dios. Les puse un botón de muestra de los miles y cientos que hay. Por lo tanto, hay que decirlo de manera enfática. Dios es veraz. Dios es verdadero. Su palabra de promesa es segura. Noten eso. Si Dios es verdadero, significa que su palabra de promesa es segura. Hermanos, en todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. En todas sus relaciones con su pueblo,
Dios es fiel. En Él, en ese Dios, en este Dios del que estamos hablando, en Él se puede confiar. Amén. ¿Sí o no? Señor, amén. Sí. Hermanos, ¿se puede confiar en Él o no? Amén. ¿Por qué? Porque Él es veraz y va a ser fiel a esa verdad. Nunca olviden, la fidelidad y la veracidad de Dios van de la mano. Nunca nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier parte de la Escritura. Pero el pueblo de Dios necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino. Este es el fundamento de nuestra confianza. La fidelidad de Dios es el fundamento de nuestra confianza. Ahora, hermanos, esta aclaración hay que hacerla. Una cosa es aceptar la fidelidad de Dios y otra cosa es actuar de acuerdo a ella. ¿Sí o no? Amén. Una cosa es aceptar que Dios es fiel y otra cosa es actuar de acuerdo a esa fidelidad. Y esto lo vivió la iglesia primitiva. Di que el César es el Señor y no digas más que Jesucristo es el Señor y te perdonamos la vida. Y la Roma totalitaria, la paz romana te perdona la vida. Y nuestros hermanos del primer siglo decían, no, Jesucristo es el Señor. Y eso significaba terminar hervido en una olleta de aceite o clavado en una cruz o muerto en una hoguera o comido por una fiera en el circo romano. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 23? Hebreos 10, 23. Yo les acabo de decir que Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Que alguien lea Hebreos 10, 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ya. Traduzco lo que leyó la hermana. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Ahí donde dice la profesión, el llamamiento de nuestra esperanza. Porque fiel es Dios. Déjenme detenerme en esta expresión sin fluctuar. La expresión sin fluctuar viene de flujo. Y los flujos solamente se dan con las sustancias líquidas y gaseosas. Y también con los óleos. ¿Ya? Y un flujo es algo que avanza, pero que toma la forma de aquello en lo que va avanzando. Explico. Si tenemos un flujo de agua en una cañería, y si nosotros pudiésemos ver a través de la cañería, nos vamos a dar cuenta que el agua toma la forma de la cañería. Si vamos a un río, y el río tiene piedras, ¿se da cuenta que en esos ríos que tienen altas piedras el agua hace así? Porque el agua fluctúa, porque las circunstancias de la piedra lo hacen fluctuar. ¿Se entiende? Entonces, aquí el texto, vuelvo a leerlo, hermana. Mantengámonos, dice. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes sin que nuestro carácter, nuestro llamamiento, nuestra vida en Cristo se vea afectada por las situaciones externas. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Ahora, la pregunta es, surgen varias preguntas.
¿Contamos realmente con el cumplimiento de lo que Él prometió? Sí. Sí. Amén. ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros todo lo que ha dicho? Amén. ¿Descansamos con seguridad absoluta en las palabras finales del texto? Fiel es el que prometió. Dios es fiel a sí mismo y a su propio propósito de gracia. Romanos 5:30. ¿Alguien lo puede leer? Hermana Andrea, ¿lo puede leer usted? Romanos 5:30. Sí. ¿Tú tienes el 21, hermano? Entonces es Romanos 8:30. Me equivoqué. Romanos 8:30. Ay, sí. Ya, 8:30. Sí. Ya. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios va a cumplir su propósito en nosotros. A los que predestinó en Cristo, a estos Lo llamó. los llamó. A los que llamó, Lo justificó. los justificó. A los que justificó, Glorificó. los glorificó, los llevará a la gloria. ¿Usted espera que esto se cumpla, no? Amén. Sí, sí. Amén. Por eso que insisto, cuando la religión ve a alguien decir yo soy hijo del Señor y yo voy a llegar al cielo, la religión ve a un arrogante, soberbio, un altivo, porque eso no se puede decir, porque eso nadie lo sabe. No, yo lo sé. Ahí está. Yo lo sé, él es fiel a su propósito de gracia, por lo tanto él va a terminar lo que empezó. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en perfeccionarla. ¿Lo cree usted? Amén. ¿Usted cree que Dios tiene la facultad, el poder para hacerlo? Sí. Sí, sí. Amén. ¿Entiende, hermano? Dios nos da una demostración plena de la permanencia de su bondad eterna hacia sus escogidos al llamarlos eficazmente de las tinieblas a la luz. Deberíamos entender que Él es el fundamento. Y dice 2 de Timoteo 2:19 que el fundamento de Dios está firme. ¿Podemos leer 2 de Timoteo 1:12? Segunda de Timoteo 1:12. Segunda. Lo cual es mismo. A ver. Segunda de Timoteo 1:12. Sí. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Uy, hermano. Pablo está diciendo, al final del texto dice, yo sé a quién he creído. Ayúdenme ustedes. ¿A quién ha creído Pablo? Ay, Dios. El mismo Señor que nosotros. El Evangelio. ¿Pero a quién? Porque dice, yo sé a quién A Cristo. he creído. Adiós. Dios mismo. Adiós, fiel, al Dios fiel. ¿Al Dios viviente? Al no. Dios fiel. Al Dios fiel. Él no está hablando aquí de Dios. Ah, no. No. Dios fiel. Claro. Él tampoco está hablando de Cristo. Hablando del No está hablando del papito Dios. Está hablando de la fidelidad. De la fidelidad. Hermano, necesito que entendamos. Él no está hablando del papito Dios. Él no está hablando del pulento, como le dicen algunos. Él no está hablando de Diosito. Diosito, qué bueno conmigo, Diosito. Diosito está conmigo, aunque yo no me congrego nunca, pero está conmigo igual. No, hermano, no. Él está hablando de un Dios que él conoce, de un Dios con el que tiene intimidad, de un Dios que le ha sido revelado, de un Dios que él conoce como un Dios fiel.
En el capítulo anterior, en 2 Timoteo, en el capítulo siguiente, capítulo 2, versículo 19, dice que el fundamento de Dios está firme. Él conoce a un Dios fiel. Entonces, cuando él dice, yo sé a quién he creído, está diciendo, yo he creído en un Dios fiel. Y sé y conozco por revelación que es fiel a su palabra, fiel a sí mismo, fiel a su naturaleza, fiel al pacto de gracia. Por lo tanto, estoy cierto, hermano, estoy cierto, no estoy incierto, no estoy vacilando, estoy cierto. ¿De qué estás cierto? ¿De qué estás cierto, querido Pablo? De que es poderoso. Porque también Dios me ha revelado su infinito poder. Porque, hermanos, quiero que sepan, dice Pablo, que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Sabe quién levantó a Cristo de entre los muertos? El Espíritu de Dios. Y dice, Pablo lo dice en otra carta, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que ahora opera dentro de nosotros. Entonces yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito, mi cuerpo, aunque mi cuerpo se vuelva polvo. Él es poderoso para guardar mi depósito, guardar mi espíritu, mi alma, guardar toda mi existencia para aquel día. ¿Cuál día? El día en que Él aparezca entre las nubes y yo me encuentre con Él. De eso está hablando Pablo. Esa es nuestra confianza. Hermanos, ¿saben por qué esto es tan importante? Porque yo mañana tengo un seminario con algunos hermanos y yo creo que los hermanos van a ser mañana bombardeados por una avalancha de revelación que Dios nos va a hablar con respecto a lo que es un culto a Dios. Pero déjenme abrirles algo a ustedes. Si yo estoy entendiendo esto, no, hasta nuestra adoración tiene que cambiar. Amén. Nuestra adoración tiene que ser una explosión de fe manifestada, una explosión de fe auténtica, poderosa en la fidelidad de Dios. Si yo creo esta verdad, tengo que yo el domingo o el martes o el jueves o el viernes cuando nos reunimos, tengo que hacer una exultación exuberante de la grandeza del Señor. Porque estoy convencido, porque yo sé en quién he creído, estoy convencido por el propio Espíritu de Dios, sé que de mi Dios lo conozco y lo voy a alabar. Hoy día yo miro todo a mi lado, se está conmoviendo. Pero mira hacia el cielo y Dios está sentado en su trono gobernando y reinando. Miro que no tengo con qué pagar el agua, no tengo con qué pagar la luz, veo que los productos se encarecen, veo que no hay trabajo, veo que me veo complicado, veo que tengo lágrimas, veo que tengo desaveniencia y me entristece, veo que a veces no ando caminando como tengo que caminar, pero levanto mis ojos al cielo y veo allí un trono y a Cristo sentado en su trono como Señor de señores y Rey de reyes, teniendo el control absoluto de todas las cosas. Señor. Y ahí en medio de eso está usted. Si usted entiende esto, su adoración tiene que cambiar. Amén. La actitud con la que usted llega a la reunión tiene que cambiar. Si usted entiende lo que Dios nos está hablando. Ahora, voy terminando. Me quedan 3 puntitos cortitos. La comprensión, primero, número 1, la comprensión de esta verdad. ¿De cuál verdad? De la fidelidad de Dios. Nos librará de la inquietud. Ese es el número 1. La comprensión de esta verdad, la comprensión por revelación de esta verdad, nos librará de la inquietud. Escuche algo que voy a decir al respecto. Cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos el día de mañana con pesimismo, estamos derechamente rechazando la fidelidad de Dios. ¿Lo repito? Sí. Cuando estamos llenos de ansiedad, por lo que sea, cuando vemos nuestra situación personal que vivimos con temor, cuando estamos atemorizados, sobre todo por los hombres,
Cuando miramos el día del mañana con tanto pesimismo, ¿sabe en qué se traduce todo eso? En un rechazo directo a la fidelidad de Dios. El que ha cuidado a su hijo a través de los años no lo va a abandonar cuando sea viejo. Hermano, ¿sabe de dónde sacó esa frase? De un día observando a mi mamá de 82 años, limpiándole la boca a mi hermana de 61 porque tiene Alzheimer, y dándole café en la boca y partiéndole el pan y llevándole al baño y lavándole las manos. Y yo miro esa escena, yo estaba parado ahí mirando esa escena y de repente vino esto a mi vida y dije yo, el que ha cuidado a su hijo desde pequeño no lo abandonará cuando fuese viejo. Pero amado, estoy hablando de Dios. El que te cuidó cuando te convertiste. ¿Tú crees que te va a abandonar ahora? Va a estar contigo hasta el último día en esta tierra y más allá por la eternidad. El que ha oído oraciones en el pasado no dejará de suplir necesidades en el momento del apuro. ¿A cuántos Dios le ha oído una oración 5 años atrás? Amén. ¿Tú crees que no te va a oír mañana? Hermano, ¿a quién Dios le ha oído oraciones en el pasado? Amén. Y la ha contestado. Amén. ¿Cuántos han visto la sobrenaturalidad de Dios actuando? ¿Y el Dios inmutable, usted cree que va a cambiar en eso? No. Lo que ha cambiado es tu percepción de Dios, tu confianza en el Altísimo. ¿Podemos leer Job 5:19? Job 5:19. ¿Está hablando algo el Señor? Amén. Valentina, Yaniela, María Antonia, Luis, Paola, Marlin, Nacho, Caterín, Breiner, ¿está hablando algo el Señor? ¿Se está revelando el Señor? 5:19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. De nuevo, hermano, escuche lo que dice Job. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En 6 tribulaciones, Te librará. yo voy a parafrasearlo, ¿ya? En 6 tribulaciones tormentosas, aquejantes y debilitadoras, te librará el Señor. Y en la 7ª, el mal no te va a tocar, porque el Señor te vuelve a librar. Eso significa el texto. ¿Por qué? Por la veracidad de su palabra. No hay nadie, dijo Jesús, que haya dejado padre, madre, hijo, hija, esposo, hermana, hermano y aún su propia vida por causa de mí, que no vaya a recibir 100 veces más en este siglo y en el venidero. ¿Para qué se complica si la familia dejó de hablar porque cree en Cristo? ¿Para qué se complica? Créale al Señor. ¿Para qué se complica si perdió amigos por creer en Cristo? Créale al Señor. Número 2, comprender la fidelidad de Dios refrena la murmuración. Comprender la fidelidad de Dios refrena la murmuración. A ver, ¿qué significa esto? El Señor sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y el descansar en esta verdad acallará nuestras quejas impacientes. Dios será grandemente honrado cuando pasamos por la prueba y la reprensión
y tenemos buena memoria de Él, y nos acordamos de su fidelidad, y reconocemos su amor, incluso en la misma prueba. Hermanos, esto nos debería llevar a estar en silencio cuando, como se dice en Chile, Catherine, no sé si se dice en Colombia allá, pero en Chile se dice, me está lloviendo sobre mojado. Cuando salimos de una y nos metemos en otra. Cuando parece que también otro modismo chileno nos está tocando bailar con la fea todos los días. ¿Ya? Son modismos nuestros, de nuestro pueblo. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando la cosa se complica, cuando las puertas se cierran, cuando se estrecha el camino, si entendemos esto, va a llevar a callar nuestra boca. Porque nosotros podríamos murmurar de esta manera: el Señor todavía no responde. 6 meses orando y el Señor ha guardado silencio. Ese impío está viviendo lo mismo que yo y lo vivió una semana nomás y lo salvaron de la cuestión. Ese otro incrédulo tuvo la misma enfermedad y tuvo dinero para los medicamentos y yo estoy peor. Así se murmura. Cuando usted empieza a confiar y a ver la fidelidad de Dios y a entender que Dios está siendo fiel, no a nosotros, sino que a su pacto, a su palabra, a su carácter y a su naturaleza, lo que va a salir de nosotros no va a ser murmuración, no va a ser queja. Va a ser alabanza. Va a ser gloria. Y como Job vamos a decir, confiaremos en ti aunque nos mates. O sea, hermano, otro texto de Job, dice de Job, que Job cuando perdió todo, dice que él no añadió despropósito alguno a lo que Dios estaba haciendo. O sea, en otras palabras, Job dijo, todo lo que está pasando tiene un propósito. Hermano, ¿sabe lo que estaba pasando? Los hijos habían muerto. La mujer se había ido. El ganado, las cabras, los camellos, las vacas y los caballos habían sido quemados con azufre. Las siembras y las cosechas habían perdido todo. Los graneros se habían quemado entero. Los 3 amigos que habían llegado le habían vuelto la espalda. Las carnes del cuerpo de Job se estaban cayendo. Los hijos nunca más los iba a volver a ver. Y dice la Biblia que maldijo el vientre que lo parió. Maldijo el sol que lo vio nacer. Maldijo el día en que nació. Maldijo por aquí, maldijo por allá, maldijo por allá, maldijo por allá, maldijo por allá. Pero nunca abrió su boca contra Dios, ni añadió despropósito alguno en lo que Jehová Dios estaba haciendo. Porque tenía una comprensión profunda de lo que estaba pasando. Y llegamos al capítulo 42 de Job. Y Job dice, de oídas te había oído. Mas ahora, algo me pasó. Recibí revelación. Ahora mis ojos te ven. Y como ahora mis ojos te ven, ahora, versículo siguiente, ahora me arrepiento en polvo y ceniza. Porque entendí. No tiene que ver conmigo, esto tiene que ver contigo. Y número 3, comprender esto, la fidelidad de Dios, aumenta nuestra confianza en Dios. Primera de Pedro 4:19, yo lo leo. ¿Aumenta, hermano? Nuestra confianza en Dios. Comprender esto otra vez, cuando yo hablo de comprender, siempre me estoy refiriendo a recibir revelación, ¿ya? Comprender esto nos llevará a aumentar nuestra confianza en Dios. Primera de Pedro 4:19, es el último texto de hoy día. Dice, yo voy a leer otra versión, si alguien tiene una versión diferente, la lee también, ¿ya? Por eso, los que son afligidos, según la voluntad de Dios, encomiéndenle
sus almas como fiel creador, haciendo bien. ¿Alguien tiene otra versión? Sí. A ver. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Cuando depositemos confiadamente nuestras vidas y nuestras cosas y nuestros planes en las manos de Dios, plenamente persuadidos de su amor y fidelidad, pronto, muy pronto, nos contentaremos con sus provisiones y nos daremos cuenta de que Dios todo lo hace bien. Eso es lo que el texto dice. O sea, hermanos, recibir revelación de la fidelidad de Dios nos va a llevar a ser personas con entendimiento de los tiempos. Vamos a ser entendidos en el tiempo que estamos viviendo y vamos a dar gloria y honra a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Amén. Quiero ver aquí, me parece que hay un comentario. No, María Antonia dice amén, Daniel amén, Marlene amén. Y ya, ok. Tenemos 5 minutos, estamos bien en la hora. Tenemos 5 minutos para comentar o para preguntar. ¿Qué piensan de lo que oyeron hoy día, hermanos? También ahí en sus casas, si alguien me quiere decir algo. A ver, la Yaniela escribió aquí. La Yaniela dice, comprender esto aumenta nuestra confianza en Dios. Qué edificante y necesaria esta palabra, hermanos. El Señor hablando. Qué bueno, Yaniela. ¿Quién más? Aquí, hermanos, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Me entendieron algo, no? ¿Sí? Amén. Sí. Amén. Bueno, de hecho, el cambio de switch y la aclaración de que no es fiel a nosotros, sino a él mismo, queda, pero claro. Sale esa fidelidad humanista que Cambia. hace que Dios Claro. funciona en torno a mí. Sí. Sí. Correcto. Y que está como Dios Lo que significa, listo para proveernos. lo que significa creer en Dios, creerle a Dios. Correcto. Por eso les decía yo, es fácil aceptar la verdad de la fidelidad, pero otra cosa es vivir de acuerdo a ella. Y ahí es donde necesitamos la revelación del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Creo que nos pasa lo mismo, que no podemos vivir el Evangelio sino en el cuerpo y información y conociendo Lo cada mismo. idioma. Lo mismo. A mí me llama, no que me llame la atención en realidad, pero hay algo que es muy pertinente considerar de que esto de tener esta revelación, ¿ya? O esto que el Señor está trayendo, nos debe hacer mejores adoradores. Eso me llama mucho la atención porque bien Jesús le decía a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Amén. Y creo que apunta justamente. Pertinente. Y en el mismo texto, Marco, dice el Señor, viene la hora. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores, porque hay falsos adoradores, Sí. ojo con eso, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, en una adoración que nace del Espíritu por la convicción que el mismo Espíritu de Dios ha traído en nuestro espíritu sobre la verdad. ¿Y quién es la verdad? Sobre Él, sobre su carácter. Qué tremendo, hermano. Nuestra adoración no pasa por gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. No, ese es un dogma. Es un rito en realidad. Es parte de un rito.
Nuestra adoración parte del conocimiento revelado, del conocimiento que Dios me ha dado, de lo que Dios ha permitido que yo lo conozca a Él y que lo ha hecho carne dentro de mí. De ahí brota, el Espíritu de Dios provoca en mi espíritu un cántico, una exultación, una declaración que sale verbalizada de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Él. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Marco. Esto tiene que cambiar nuestra adoración. Leo a la hermana María Antonia, dice: sí, hermano, estaba muy equivocada. Pensaba que Dios era fiel a mí, pero ahora ya me quedó muy claro que es fiel a Él mismo. Qué bueno, qué bueno.